Muy buenos días, le damos la bienvenida a todos los que se reunieron delante de su dispositivo para adorar a Dios junto a nosotros. Nuestro deseo es poder ser un instrumento útil para el Señor y también ser un canal de bendición a todos los hermanos que se acercan delante del Señor en adoración. Por eso pido sus oraciones para que los que servimos en este ministerio podamos mantenernos fieles y firmes al Señor y también fiel con nuestros compromisos. Vamos a presentar la ofrenda a Dios. Les comparto las palabras de Salmo 46, 10 y 11, que dice: estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Exaltado he de ser entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Señor, podemos estar quietos y poniendo también nuestra confianza en vos, porque tú estás con nosotros. Sabemos que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro Dios, un Dios vivo, un Dios que va a abrir camino, un Dios que va a levantar al caído. Por eso, Señor, a presentarnos delante de ti en adoración, confesamos nuestra fe, no solo con nuestros labios, también con nuestras ofrendas. Recibí estas ofrendas, utiliza para la extensión de tu reino, para la gloria tuya. Y en estos tiempos difíciles, Padre, pido que tu presencia realmente se haga real en la vida de cada uno de mis hermanos, que podamos todos nosotros, Padre, experimentar tu obrar y tu compañía y que podamos ser fortalecidos por medio de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra. Bendecinos durante este tiempo, recibí nuestras alabanzas, escucha nuestras oraciones y bendícenos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Buenos días a todos, bienvenidos al culto en castellano. Nosotros estamos teniendo, a través de las prédicas del pastor, la serie sobre caminar con Cristo. Caminemos con Cristo en este tiempo, y no solo caminemos, sino corramos hacia Cristo. Vamos a saludar unos a otros y digámosle: corre junto a Cristo, corre junto a Cristo, corramos junto a Cristo. Amén. Vamos a correr con estas alabanzas hacia el Señor. Eres Dios sin principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y al mundo existencia. Eres Dios de victoria, la historia. Tú quien fuiste y es y quien por siempre será. Viviré por tu gloria, correré. Arde fuego en mi corazón, nada. Mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Eres Dios, somos libres en nosotros. Tú nos viste aquí antes de resucitar y entregarnos tu promesa. Por ti correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor. Mi Dios, la gloria te daré. Correré con mi vida. Tu nombre famoso haré. Mi Dios, toda la gloria. Te alabaré. Declaremos: correré, correré. Arde fuego en mi corazón. Nada puede apagar tu que no se apague este amor. Dios, la gloria. Una vez más ustedes canten: correré. Haz arder ese fuego en mi interior, Jesús. Por ti, Jesús, correré. Arde fuego en mi corazón.
Señor. Queremos correr para ti, Cristo Jesús. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu Espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti.
soy, Señor, aquí estoy, con manos alzadas vengo. Aquí estoy, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, Manos alzadas vengo, pues tú lo diste por mí. aquí estoy. Mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Vamos a orar. Amado Padre, alabado, exaltado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por permitirnos rendirte este culto en nuestras casas junto a nuestras familias. Gracias por estar junto a nosotros en todo momento, cuidándonos y cubriendo nuestras necesidades diarias. Perdónanos porque dejamos de ver esta verdad, dejamos de confiar en tu providencia. Nos preocupamos por la economía familiar, social y dejamos que esa preocupación nos lleve a la desesperación, al desaliento, a la depresión y cada vez nos hace olvidar que podemos confiar en vos. Ayúdanos, Padre, bendecinos con una fe más fuerte, guíanos para que podamos pasar esta confiando 100% en vos y podamos ser pacientes para esperar tus tiempos. Señor, te quiero pedir por todos los hermanos que están luchando con las diferentes enfermedades. Dale fuerzas para poder soportar los tratamientos y los medicamentos. Te pido que los acompañes y los ayudes a sanar. Te pido también por los hermanos que están en medio de batallas espirituales. Ayúdales a recordar aquel primer amor que los llevó a entregarse a ti y que puedan recobrar la fuerza, la esperanza y la fe en vos para poder salir victoriosos de esta. Ahora queremos escuchar tu palabra. Bendice al pastor, llénalo de sabiduría y gracia para que pueda compartir tus palabras de enseñanza, aliento y exhortación con nosotros. Prepara nuestros corazones para que seamos dignos de recibirla y entenderla. Bendice al grupo de alabanza, bendice a los profesores que todos los domingos tienen sus reuniones de estudio bíblico de manera virtual con sus alumnos. Bendice a las personas que trabajan por este culto. Bendice a todos los misioneros que llevan tus palabras a los diferentes rincones de la tierra y a todos tus hijos que a un solo sentir te rinden culto en tu día. Te amamos, Señor, y entregamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir la palabra de Lucas, capítulo 4, versículo 33 hasta el versículo 43, que dice: Cuando llegaron al lugar que se llama La Calavera, lo crucificaron allí y los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos echaron suertes. El pueblo estaba de pie mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados los escarnecían, acercándose, ofreciéndole vinagre y diciéndole: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados lo injuriaba, diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, lo reprendió, diciendo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, la verdad, padecemos con razón porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero éste no hizo ningún mal. Y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Según el Tratado de Principios del Talmud de los judíos, el mundo se sostiene sobre 3 pilares: Torah, Abodá y Gemilut Hasadim.
Torah, la ley, tiene que ver con la educación, Abodá con el culto, con la adoración a Dios. Gemilut Hasadim significa práctica del bien y es la aplicación de dos valores anteriores. Estos son los tres pilares en que se basan, según el Talmud, para la formación de la comunidad, así como de la generación siguiente. Aparte de estos tres pilares, la educación, la fe y la práctica del bien, no son valores independientes unos del otro, sino dependientes y están conectados entre sí. Y todos están conectados sobre un valor principal que integra a los tres, el de pertenecer a Dios, ser parte de un pueblo escogido por Dios. Y para lograr esto, ellos consideran que la educación debe empezar desde la casa. Vivimos en una época en donde hemos delegado la educación, tanto la secular como la espiritual, a instituciones como la escuela y la iglesia. Nosotros los padres hemos dejado de ser educadores en casa, nos olvidamos de que la educación debe empezar desde nuestros hogares. Uno de los ejemplos de la educación judía en el hogar es la celebración de la Pascua que ellos llaman el Pesach. La Pascua judía recuerda la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando ellos fueron liberados por medio de Moisés, pusieron las sangres del cordero en los marcos de la puerta y la muerte que alcanzó a todos los primogénitos de Egipto pasó por alto, en la casa de los israelitas justamente por la sangre del cordero. Recordando este suceso, la familia judía celebra hasta el día de hoy la cena de la Pascua, donde comen el pan sin levadura y las hierbas amargas. Aprovechan esa cena para enseñar a los hijos el significado de la Pascua por medio de preguntas y respuestas. Por ejemplo, los niños hacen preguntas como ¿por qué comemos mazá, pan sin levadura, un pan duro durante la cena? Entonces el padre responde, la razón de la mazá es para recordarnos que la salvación de Egipto ocurrió en forma rápida. Cuando salieron ni siquiera hubo tiempo de dejar leudar la masa. Y los hijos vuelven a preguntar, ¿por qué comemos el maror, o sea, las hierbas amargas? Es para recordar la amargura de la esclavitud de Egipto, responden los padres. Y después hacen otras preguntas como, ¿por qué comemos verduras en agua salada? Y el padre responde, el agua y sal representan las lágrimas y el sufrimiento del pueblo bajo la esclavitud. Y también simboliza el mar rojo por donde pasaron nuestros padres por el milagro de Dios. El tiempo de la cena durante la Pascua en el hogar es aprovechado y utilizado para educar y enseñar a los hijos sobre el significado de esa celebración. La educación espiritual de ellos empieza desde la casa. Son los papás quienes primeramente siembran la fe y los valores espirituales en la vida de sus hijos. Pero ¿qué ha pasado con nosotros, con el pueblo cristiano? Muchos de los padres, muchos de los países y comunidades que respetan y celebran las fiestas cristianas, como la Pascua, el Día de Acción de Gracia o la Navidad, esas fechas se convirtieron en mini vacaciones o días donde se intercambian los regalos. En la Pascua ya no recordamos el sacrificio y la muerte de Cristo. En el Día de Acción de Gracia ya no recordamos los favores y las bendiciones que recibimos de Dios. Y en Navidad ya no recordamos el nacimiento, la encarnación de Cristo que vino al mundo a salvarnos. En vez de ser fechas en donde recordamos a Dios y sus obras, la convertimos en fechas que usamos para nuestros deleites y placeres. Yo sé que durante esta cuarentena muchos papás tuvieron que asumir el rol de educador en casa, ayudar a sus hijos con las tareas de la escuela. Y qué bueno sería que los papás asumieran también el rol de un educador espiritual en casa, que pudieran durante este tiempo tomar el desafío de enseñar y compartir la fe con sus hijos, compartir el devocionar, la palabra de Dios en familia. Les dejo este desafío. Cada domingo nosotros celebramos el Día del Señor y lo hacemos por medio de este culto. Apartamos tiempo para reconocer a Dios como el Señor de nuestros tiempos. Escuchamos la palabra para conocer su voluntad, para alimentarnos de esa palabra. Y presentamos alabanzas y ofrendas para exaltar su nombre, para honrar y glorificar a Dios. Como muchos de ustedes saben, en el Antiguo Testamento el Día del Señor se celebraba los días sábados. Pero a partir de la resurrección de Cristo, porque Jesús resucita en un domingo, la comunidad cristiana comenzó a reunirse los domingos
para celebrar el culto y respetarlo como el día del Señor. Encontramos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, sobre la resurrección de Jesús, dice en Marcos 16:2, muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro apenas salido el sol. El primer día de la semana, ¿no? Un domingo, las dos Marías fueron hasta la tumba de Jesús, pero la encuentran vacía porque Jesús ya había resucitado. Después en Hechos, capítulo 20, versículo 7, dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan. Ya los primeros cristianos, en el libro de los Hechos, vemos que ellos se reunían los domingos, el primer día de la semana, para celebrar la Eucaristía, ¿no? Para celebrar el culto. Primera de Corintios 16:2 dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde algo en su casa, atesorando en proporción a cómo esté prosperando, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrenda. El primer día de la semana, los domingos, invita a apartar las ofrendas. Son algunas evidencias bíblicas que muestran que a partir de la resurrección de Cristo, el primer día de la semana, o sea, el domingo, ha llegado a ser día de adoración y el día que consagramos y lo dedicamos como el día del Señor. Por eso cada domingo cuando nos reunimos a celebrar el culto a Dios, estamos recordando la muerte y la resurrección de Cristo, su muerte en la cruz y su victoria sobre esa muerte. Sin la muerte en la cruz, la resurrección no hubiera sucedido. Y Lucas en la palabra de hoy nos está mostrando a este Jesús que camina hacia su muerte, hacia el Calvario. Dice allí en el versículo 33, cuando llegaron al lugar que se llama de la calavera, lo crucificaron allí. Este lugar, llamado Gólgota, que significa la calavera, es conocido como el monte Calvario, ¿no? Y fue donde crucificaron a Jesús. Estaría bueno que durante esta semana pudieran tomar un tiempo en familia para hablar sobre la cruz de Cristo y compartir qué significa la cruz con cada uno de ustedes y preguntarse también por qué fue necesario que Jesús muriera en la cruz. Conversar sobre este tema con sus hijos, en familia. ¿Por qué no? Por eso hoy quisiera compartir con ustedes sobre lo que Lucas, el autor de este evangelio, nos enseña sobre los pasos de Cristo hacia el Calvario, sobre por qué necesitamos de la cruz y cuál es el significado de la cruz. En primer lugar, el Calvario nos muestra el corazón perdonador del Padre. La cruz muestra el perdón de Dios para con sus enemigos. En el versículo 34, en la primera parte, vemos que Jesús hace esta oración. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense que esta oración de Jesús no es a favor de su familia, ni de sus amigos, ni de sus discípulos, sino a favor de sus enemigos. Ora, intercede a favor de aquellos que lo crucificaron a Él. Padre, perdónalos. A través de esta oración, los enemigos de Jesús se convirtieron en un objeto de amor de Dios. Miren lo que hacían estos soldados romanos mientras Jesús oraba por ellos. Allí en el versículo 34, en la segunda parte, dice, y partiendo sus vestidos, echaron suertes. No solo lo golpearon, lo escupieron, lo crucificaron, sino que querían quedarse con lo único que tenía Jesús, sus ropas. Estos soldados estaban mostrando lo peor de una persona, ¿no? Lo peor que hay en nosotros, la violencia, la codicia, la maldad, que hay también en el corazón nuestro. No es así. Sin embargo, Jesús intercede en favor de estos hombres. Padre, perdónalos. Y no solo por ellos, sino por esa multitud eufórica que querían ver a Jesús muerto, crucificado, que clamaron diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Y ahora estaban delante de la cruz burlándose de Jesús, como dice ayer en el versículo 35. El pueblo estaba de pie mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo el escogido de Dios. Y Jesús intercedió por ellos. Padre, perdónalos. Hermanos, no somos muy distintos de estos soldados o de este pueblo, porque los hijos delante de un padre moribundo son capaces de discutir por la herencia que deja. Nos burlamos y nos reímos de la desgracia ajena de otras personas. Mientras que no me haya pasado a mí, es como que todo está bien. Somos tan pecadores como los que se reían de Jesús en la palabra de hoy. Por eso, hermanos, en el Calvario, en esa cruz, Jesús mostró el corazón perdonador de Dios. Un Dios que perdona a sus enemigos.
Y Él ha cambiado y ha dado vuelta por completo el sistema judicial de este mundo. En mejor de los casos, si el sistema judicial funcionara en este mundo, el que comete el delito sería quien recibe el castigo. Pero ¿qué observamos en el mundo? ¿Hay justicia? Los que reciben el castigo son los que delinquieron. No son los débiles los que reciben el castigo, mientras que los que tienen el poder son impunes ante cualquier delito. No es la impunidad de los poderosos que se convierten en intocables lo que nos indigna, nos duele y nos destruye. Si tenés poder, nadie te puede tocar y podés hacer que otros inclusive paguen por tu delito. No hay justicia en este mundo. Y el único que puede impartir la justicia con toda equidad, con toda igualdad, sin impunidad, es nuestro Dios. El sistema de pecado y castigo que no funciona en el mundo, en Dios funciona perfectamente. ¿De qué manera? Dios mismo recibió el castigo por nuestros pecados. Cristo es el Rey, no ha hecho nada malo, no tiene por qué Él recibir el castigo. Sin embargo, sobre Él cargó el precio de nuestros pecados y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Siendo Él el poderoso, pudiendo Él evitar todo castigo, caminó hacia el Calvario, para que la justicia de Dios se cumpliera en Él. Y así nos otorgó el indulto, el perdón que no merecíamos. Dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. En la cruz, la justicia de Dios se completó. En la cruz, Jesús mostró el corazón perdonador del Padre. En ningún sistema del mundo, hermanos, el que tiene poder recibe el castigo por el débil. Al contrario, castigan a los débiles para ellos salir impunes. En ninguna religión del mundo un Dios rebaja el lugar del pecador para recibir el castigo por el pecador. Pero Cristo, siendo el poderoso, Él recibió el castigo por los débiles. Siendo Él Dios, pagó el precio de nuestros pecados. En segundo lugar, el Calvario abre el camino hacia el reino de los cielos. La cruz es la entrada para ingresar al reino de los cielos. Uno de los ladrones crucificados junto a Jesús le pide allí en el versículo 42 y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le responde en el versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón seguramente habrá visto el título escrito sobre la cruz de Jesús que decía, este es el rey de los judíos. Y si es un rey, tiene que tener un reino. Y es a ese reino donde este ladrón quería llegar, entrar. Por eso pide, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le promete, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El evangelio que Jesús había predicado fue el evangelio del reino, ¿no? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados de la presencia de Dios, siempre ha habido en el corazón del hombre ese deseo de recuperar la comunión con Dios, de regresar hacia la plenitud de la presencia de Dios. Por eso dice en Eclesiastés 3:11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, también ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El hombre por eso sabe, siente en su corazón que este mundo finito no es todo, que hay una eternidad, que hay un reino, un lugar gobernado por Dios. Y todos tenemos, consciente o inconscientemente, el deseo de querer llegar a ese lugar. Y Jesús venía predicando de ese reino y dijo dos cosas muy importantes respecto al reino de Dios. Primero, que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Y que nadie podía llegar al reino de Dios si no era por medio de Él. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. En segundo lugar, que el reino de Dios ya estaba entre nosotros, ¿no? Lucas 17:21 dice, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Entonces hay una verdad que podemos descubrir en estos dos versículos, que el reino de Dios no es otro lugar que donde está la presencia de Dios, el lugar que es gobernado por el Señor. Por eso el que tiene a Cristo tiene la entrada al reino de Dios. El que tiene a Cristo, el reino de Dios ya está en medio de él. Por eso cuando Jesús muere y entrega su vida en la cruz, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasga en dos, se parte en dos desde arriba hacia abajo.
ese velo que impedía a los pecadores llegar a la presencia de Dios se rompe en dos, dejando abierto el acceso para que en el nombre de Jesús podamos llegar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Como resultado de su muerte en Cristo, esto es lo que sucede en nosotros. Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Su castigo nos trajo paz. Por sus heridas nosotros fuimos sanados. Hermanos, miren lo que Jesús le dijo al malhechor en el versículo 43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy vas a estar conmigo. No mañana, no pasado, sino hoy. Si estás conmigo, ya estás en el paraíso. Por eso, hermanos, lo que determina que un lugar sea paraíso, el reino de los cielos, es la presencia de Dios, es la compañía de Cristo, es el dominio de Dios sobre nosotros. Si hoy pueden caminar con Cristo, si la presencia de Dios está sobre ustedes, entonces no importa si están en el Calvario, porque la plenitud de su presencia hace que su lugar se convierta en el paraíso. Deseo que la presencia de Dios llene su vida, sus casas, que siempre puedan caminar con Cristo bajo la plenitud de su presencia. Y si todavía no aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a que abras tu corazón y confieses como este ladrón de la cruz: Jesús, acuérdate de mí, perdona mis pecados. Entonces el Señor te va a decir: hoy estarás conmigo en el paraíso. El Calvario ciertamente fue un camino de sufrimiento, un camino hacia la cruz, pero porque Jesús fue al Calvario, hoy podemos recibir el perdón de Dios. Porque Jesús fue al Calvario, el camino hacia la presencia de Dios, no hacia el reino de los cielos, fue abierto. Hermanos, y este Jesús nos invita a nosotros a seguirle, a caminar con Él. Así que los invito esta semana también poder caminar juntamente con Él y poder meditar también el Calvario, la cruz de Cristo, ¿no? Lo que implica esto para nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, yo te doy las gracias porque enviaste a tu unigénito a morir en la cruz. Y porque Jesús caminó hacia el Calvario, porque Jesús tomó la cruz y entregó su vida en esa cruz. Hoy podemos disfrutar de tu perdón. Esa justicia tuya vemos cumplida sobre nuestras vidas. También, Señor, la puerta hacia el cielo, hacia el reino de los cielos se ha abierto porque Jesús ha caminado hacia la cruz. Y cada uno de nosotros en Cristo podemos gozarnos de esta paz, podemos gozarnos de esta sanidad, podemos gozarnos de tu presencia. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el infinito amor de nuestro Dios Padre, la presencia, la fortaleza y la llenura del Espíritu Santo sea sobre cada uno de aquellos que hoy revalorizan el significado de la cruz, aquellos que meditan el camino hacia el Calvario. Sobre ellos sea tu presencia desde ahora y para siempre. Amén y amén.